Buenas noches, hermanitas. Que Dios les bendiga. Les mando un saludo a todas mis hermanitas que se congregan en San Mateo, aquí en México. A mis hermanitas de Yegapistla y de San Pedro, que están en Morelos. Y también a mis hermanitas en Oaxaca. Y bueno, a todos los que nos están viendo por medio de estas redes sociales. Les mando un fuerte abrazo. Y ya las extraño, hermanitas. Sabemos que ya pronto nos vamos a ver, primeramente Dios. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanitas, para hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que derramas en nosotros cada día, Señor. Te pongo a mis hermanas en el hueco de tu mano, Padre mío. También yo me pongo, Señor, para que tú nos sigas bendiciendo con tu bendita palabra. En esta hora te pido que el Espíritu Santo descienda a cada una de nosotros, porque vamos a escuchar tu preciosa y poderosa palabra, la cual edifica nuestra vida. Te agradezco, Padre mío, porque sabemos que todas estamos orando de corazón unas por otras y que tú has respondido nuestras oraciones. Gracias, mi Señor Jesucristo, que estás a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo por nosotros, y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría en esta hora, porque necesitamos alimentarnos de tu preciosa palabra, Señor. Como dice tu palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Estamos necesitados de ti, Padre mío. Necesitamos alimentar nuestro espíritu con tu preciosa palabra, Señor. Te doy gracias y que en esta hora, Señor, tú seas quien hable a través de mí, que no sea yo, que el Espíritu Santo sea, Señor, y que la palabra de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que también la llevemos a la práctica. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por siempre. Amén. Bueno, hermanitas, con este tema que yo voy a dar, que es la lección número 9, vamos a pasar a la unidad número 2. Y bueno, en esta unidad, a excepción del tema que voy a dar hoy, vamos a ver lo que es el fruto y los dones del Espíritu Santo. Y sabemos que Dios a cada una de nosotros nos hizo de una manera única. Cada una de nosotros tenemos talentos y habilidades, pero también tenemos puntos fuertes y puntos débiles. También Dios nos dio dones a cada una de nosotros. Y bueno, todas esas habilidades, los talentos y los dones los tenemos que poner en práctica a través de nuestra vida. Muchas veces en un trabajo, tal vez vemos que nuestros compañeros de trabajo hacen las cosas con más agilidad porque tienen ese talento, y tal vez nosotros no, inclusive muchas veces hasta nos molestamos porque no podemos hacer las cosas como ellos los hacen, o viceversa. A lo mejor nosotros hacemos las cosas, somos más ágiles, tenemos ese talento para hacer mejor las cosas, e inclusive hasta nuestro jefe nos felicita por hacerlo mejor. Pero bueno, sabemos que cada una de nosotros somos diferentes. Y bueno, esto no nada más pasa en el trabajo, también pasa en nuestro hogar, también pasa en el templo. Y bueno, hermanitas, vamos a pedir oración para que el Señor nos revele qué talentos y qué dones tenemos, y para llevarlos a la práctica y para servir a Dios con amor. En la carta de los Gálatas, en el capítulo 5, nos menciona cuáles son las características de ese fruto. También en la carta de los Romanos, en el capítulo 12, vamos a ver
lo que son los dones relacionados con el servicio. Y en Primera de Corintios capítulo 12 vamos a ver los dones espirituales. En la carta de los Efesios, en el capítulo 4, vamos a ver cuáles son los dones vocacionales. Bueno, todo esto se va a dar en diferentes lecciones. Para que también, hermanitas, les pido que los vayamos estudiando para ver cómo son cada uno de ellos. Y bueno, hermanitas, voy a pasar a lo que es mi lección, que a mí me tocó dar la lección número 9, que se titula La vida en la gracia de Dios. Y como primer punto vamos a ver qué es el sufrir con Cristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer del 18 al 25. Pero bueno, antes de leer, hermanita, sabemos que como cristianos ya no pertenecemos a este mundo, pero estamos aquí para hacer lo bueno. Y sabemos que tenemos que someternos a nuestras autoridades. Este es un mandato de Dios, que tenemos que dar buen testimonio y no ser piedra de tropiezo. Vamos a leer, hermanitas, Primera de Pedro 2, del 18 al 25, para ver qué es lo que Dios nos habla el día de hoy. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén, gloria a Dios, hermanita, porque ya volvimos al pastor y obispo de nuestras almas. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hermanitas, creo que nosotros nunca hemos sufrido igual que un esclavo. La vida de los esclavos es muy cruel. Y lamentablemente hasta el día de hoy hay esclavos. Muchas veces vemos que secuestran o se roban jovencitos, jovencitas, niños, niñas, y los ponen a trabajar sin ningún sueldo, los tratan mal, los golpean y muchas veces los prostituyen. Y cuando ellos se quieren escapar, los agarran, los golpean y muchas veces hasta los matan. Y vemos cómo en décadas anteriores había más esclavitud. Vamos a darle la gloria y la honra a Dios porque nosotros no hemos llevado una vida así de cruel. Vamos ahora, vemos aquí cómo dice la palabra, otra vez les voy a leer, hermanitas, en Primera de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Dice que tenemos que estar sujetos a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables,
sino que también a los que son difíciles de soportar muchas veces en un trabajo. Nuestro jefe nos regaña o nos llama la atención por algo bueno que estamos haciendo. Y bueno, esto no solamente pasa en el trabajo con nuestro jefe, también con nuestros familiares cuando hay alguna reunión que nos ofrecen de tomar o nos ofrecen un cigarro o empiezan a hablar con malas palabras. Muchas veces hablan o dicen un chiste con doble sentido, pero sabemos que nosotros ya no seguimos la corriente de este mundo. Y más se molestan cuando nosotros empezamos a predicar la palabra o que estamos leyendo la Biblia, nos empiezan a juzgar, se burlan de nosotros, nos rechazan. Inclusive hay hermanitos que hasta los han golpeado por esto mismo. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Pedro. De ahí mismo, hermanitas, el 20 y el 21. Primera de Pedro, capítulo 2, del 20 al 21. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para estos fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces aquí, cuando nosotros soportamos todo esto, dice que Dios nos bendice por soportar todo este sufrimiento y que tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sin tener pensamientos de venganza, sin vengarnos nosotros y siempre encomendarnos a la justicia de Dios. Sabemos que Jesús sufrió para darnos la salvación. Vamos a leer ahora Primera de Pedro 3, del 13 al 18. Y dice así la palabra de Dios, hermanitas. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demandare razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, aquí vemos que Dios nos ayudará a soportar siempre los sufrimientos, y también no debemos de tener miedo cuando alguien conspira contra nosotros. También siempre vamos a responder con humildad y con respeto, manteniendo nuestra conciencia limpia. Muchas veces van a hablar mal de nosotros por la buena conducta que tenemos en Cristo, pero esas personas después se van a sentir avergonzadas por estar murmurando de nosotros. Dice también la palabra de Dios que es mejor sufrir por hacer lo bueno, si así es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer lo malo.
Eh, Lamentablemente, hermanitas, los cristianos vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos de la misma manera que como fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue perseguido, y no nada más perseguido, Él sufrió, y al igual que sus discípulos, al igual que los primeros cristianos, creo que nosotros no hemos sufrido igual que ellos. Pero bueno, vamos a ser también perseguidos y vamos a ser rechazados. Nuestro Señor Jesucristo, Él no era culpable, y aún así sufrió y murió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Pero lo hizo, hermanitas, para llevarnos un día ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Sabemos que los sufrimientos son parte de nuestra vida, y por la gracia de Dios, los sufrimientos nos acercan a Dios y también nos hacen crecer en la fe. Vamos a pasar al segundo punto, que este punto va a tratar qué es pasar de una muerte espiritual a una vida espiritual. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios. Vamos a la carta de Efesios. La carta a los Efesios, y vamos a leer el capítulo 2. Vamos a leer ahorita del versículo 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice que estábamos muertos en el pecado, éramos esclavos del pecado, y sabemos que el pecado nos separa de Dios. Dice que en los cuales anduviste en otro tiempo. En otro tiempo, ¿cómo andábamos, hermanitas? Pues andábamos tomando, fumando, robando, decíamos chistes en doble sentido, íbamos a que nos leyeran la mano, a que nos leyeran el café, a que nos hicieran limpias, andábamos en vanagloria, éramos altivos, teníamos nuestro corazón lleno de soberbia. Y cuando una persona tiene su corazón lleno de soberbia, no va a voltear a ver a Dios por su orgullo. Desafortunadamente, muchos en las iglesias cristianas siguen viviendo esos tiempos. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí, hermanitas? Tenemos que orar por ellos, tenemos que tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y bueno, también dice la palabra de Dios que en esos tiempos seguíamos la corriente de este mundo. Éramos hijos de desobediencia. Seguíamos los deseos de nuestra carne. Vamos a ver qué nos dice la carta de los Gálatas. En el capítulo 5, vamos a leer del 19 al 21. Aquí vamos a leer porque en aquellos tiempos seguíamos los deseos de la carne, y aquí nos dice cuáles son todos esos deseos que andábamos y seguíamos. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, hermanitas, aquí Dios nos habla muy claro y pues ya no tenemos que seguir esos deseos de la carne. Dice también que por naturaleza éramos hijos de la ira. ¿Y de quién es la ira? La ira es del diablo. Y bueno, vamos a ver aquí cómo en 1 de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y 1 de Juan 3:8 dice así, hermanitas: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo vino a deshacer esas obras, las obras del diablo. Y muchas veces también dicen, ay, es que la carne es débil. Pero bueno, nosotros tenemos que sujetarnos y someternos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Pues poniéndonos en oración, ayunando, leyendo la palabra, y con esto Cristo va a empezar a limpiar nuestro corazón. Vamos ahora al libro de Efesios. Bueno, todo esto, hermanitas, es cuando a Dios todo esto no le agrada. Ahora vamos a ver aquí en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, a los Efesios, en el capítulo 2, la carta de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5, cuando andamos en todo esto, siguiendo la corriente de este mundo, y muchas personas dicen, es que Dios ya no me va a perdonar por todo lo que he hecho, pero sabemos que hay esperanza, porque Dios es rico en misericordia, es grande en amor. Vamos a ver qué dice aquí la carta de los Efesios, en el capítulo 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí Dios nos está diciendo que Él tiene amor por nosotros. Él es rico en misericordia. Dice que por su gran amor, aun estando muertos en pecado, nos dio vida eterna juntamente con Cristo. Y por su gracia somos salvos. Aquí sabemos, hermanitas, que para que nosotros cuando predicamos la palabra, ¿qué es lo que le tenemos que decir a aquellas personas que no conocen a Cristo? Se tienen que arrepentir, le tenemos que pedir perdón y tenemos que dejar las cosas de este mundo, la corriente de este mundo, y tenemos que aceptar, creer y seguir a Cristo. Sabemos que la vida de una persona cambia cuando se convierte en seguidor de Cristo. Y el Espíritu Santo transforma nuestra manera de pensar y de actuar. También dice la palabra de Dios que pasamos a ser hijos de Dios, como lo dice en Juan 1:2. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, aquí también la palabra de Dios en Juan 14:6, vemos cómo Jesús nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es
por mí. Vamos a leer también Juan 3. Juan 3:16. El capítulo 3, del 16 al 21 les voy a leer, hermanitas. Esto es, hermanitas, para que nosotros, cuando estemos predicando, le digamos a una persona que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que nos lleva al Padre y solamente por Él podemos ser salvos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando yo acepto, creo y sigo a Cristo, no soy condenado. Después de la muerte aquí en este mundo, pues físicamente mi cuerpo se va a la tierra y, como dicen, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero nuestra alma la toma Cristo para llevarla a la presencia de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, cuando nosotros no aceptamos y no queremos creer, vamos a ver qué es lo que nos pasa. Y vamos a Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. También aquí en el 14 al 15 de ese mismo capítulo, del 20, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a leer también el capítulo 21, el número 8. ¿Cómo dice aquí? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos aquí, hermanitas, cómo nos dice que el diablo, la bestia, los falsos profetas, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y todos van a sufrir y van a ser atormentados eternamente. Damos la gloria y la honra al Señor porque nosotros ya hemos aceptado y ahora seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver nuestro tercer punto, que es vivir la vida en la gracia.
Vamos al libro, perdón, a la carta de Pedro, primera de Pedro, perdón. Perdón, hermanitas, es que pienso que estoy en los libros, pero estoy en las cartas. En primera de Pedro, vamos a leer en el capítulo 4, el 8, el 7 y el 8, por favor, hermanitas. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor siempre nos tiene que identificar como seguidores de Cristo. Y esto también nos va a llevar a resolver nuestras diferencias y también a perdonar. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al versículo 9 y 10. Dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Dice que Dios nos ha dado dones para administrar a otros. Y esto lo hacemos por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios también vamos a servir con fidelidad y con humildad siempre, hermanitas. Y también es posible vivir en la gracia, incluso aun cuando estamos sufriendo. Esto lo dice ahí también en primera de Pedro, capítulo 4, en el 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Siempre tenemos que glorificar al Señor, aun cuando estemos sufriendo. Amén, gloria a Dios. Bueno, cuando nosotros abrazamos la gracia de Dios, hacemos las cosas por amor y por agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Todas las religiones te dicen, pórtate bien para ganar la salvación, para que te vayas al cielo. Pero sabemos que eso es una gran mentira. ¿Qué nos dice la carta a los Efesios? Vamos a leerlo. Yo creo que todas hemos leído estos versículos. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia nosotros somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios me ha dado la salvación para creer y seguir a su Hijo. Muchas veces, hermanitas, una religión te pone miedo, no muchas veces, siempre una religión o cualquier religión te va a poner miedo, pero el verdadero evangelio te llena de amor. No podemos seguir a Dios por miedo, tenemos que seguir a Dios por amor y siempre dirigirnos a Él con amor y con respeto. Yo no obedezco a Dios por miedo a perder mi salvación, lo obedezco por amor, por aquel que me dio ese regalo de salvación. Sé que por fe tengo que vivir
en obediencia. Pero también sabemos, hermanitas, que no somos perfectas, que algún día vamos a pecar. Por ejemplo, un día mi corazón va a sentir ira, voy a lo mejor a tener un pensamiento malo, pensamiento negativo, tal vez todos tenemos un temperamento, se nos sale una mala palabra, pero dice la palabra de Dios que tengo un fiel abogado que está a la diestra de nuestro Padre Celestial, intercediendo por mí, por todas nosotras. Amén, gloria a Dios. Y bueno, sabemos que la gracia de Dios es mayor que mi pecado. Y esa gracia hace que mi corazón se arrepienta, se humille y vaya a los pies de Cristo. Y Dios es bueno y me perdona. Esto no lo voy a hacer por miedo, lo voy a hacer por amor a Él. El amor siempre debe de ser la motivación de todos los creyentes. También dice la palabra de Dios que nadie de nosotros somos buenos. En Marcos 10:18, recordemos cuando el rico se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, nadie de nosotros, nadie es bueno, solamente nuestro Padre Celestial. Sabemos que por la gracia de Dios nosotros estamos siendo transformadas. Por la gracia de Dios hacemos cosas buenas. Por la gracia de Dios nos frenamos a hacer lo malo. Por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios estamos cambiando a la imagen de Cristo. Dice en Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, dice en el capítulo 15, en el versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanitas, las invito a que abracemos la gracia de Dios. Sabemos que Dios nos ama y tenemos que hacer las cosas por amor y por agradecimiento a Él. Bueno, hermanitas, esto fue lo que me tocó a mí. Vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios y para que estos estudios sigan edificando nuestra vida. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Señor, porque nos estamos alimentando de tu preciosa palabra por medio de estas redes sociales, Padre mío. Gracias porque aunque no nos congregamos, Señor, seguimos alimentando y porque tenemos la bendición que en este país todavía podemos seguir predicando la palabra, tener una Biblia en nuestra casa. Gracias por todas esas bendiciones, Señor. Dejo a mis hermanitas en el hueco de tu mano para que tú las sigas fortaleciendo, para que sigamos orando unas por otras de corazón. Y te doy gracias en esta hora, Señor. Sabemos que no nos vamos de tu presencia, Señor, que te tenemos que buscar todos los días, tener una comunión contigo, Señor. Gracias, hermanito. Gracias, Padre bendito. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanitas.